Lamentaciones está al costado de Jeremías. Lamentaciones. Capítulo 3. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, hermano, para que el Señor pueda hablarnos en esta noche. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 40. ¿Estamos? Amén. Al lado de Jeremías. Amén. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Oremos. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría, de nuevo la ventana de los cielos en esta noche se abra para que bendiciones celestiales, espirituales sean derramadas en el corazón de todos nosotros y podamos salir de este lugar bendecidos, diferentes, transformados, renovados en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. A su nombre. Den palmas al Señor, hermano. ¿Qué es lo que dice el pasaje bíblico? Dice: escudriñemos nuestros caminos. Mire, hermanos, cuando dice que hay que escudriñar nuestros caminos, estamos hablando de hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Tenemos que hacer un autoexamen. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que, si realmente estamos interesados en madurar espiritualmente, tenemos que hacer un examen de logros, aciertos, desaciertos, falencias, fallas, errores, para que podamos ser mejores. Mire, la palabra de Dios en varios pasajes bíblicos habla sobre este tema. En el libro de los Efesios capítulo 5, 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando dice aprovechar bien el tiempo, no es llenar una cuenta bancaria, no es tener todo bajo control y confort, sino está hablando de, hermanos, de aprovechar el tiempo que nuestra vida espiritual pueda florecer. Y la única forma de que nuestra vida espiritual pueda florecer es que hagamos un autoexamen, una autocrítica que sea objetiva y veraz de qué hemos logrado y qué no, de qué hemos conseguido este año. Este año ha sido un año muy difícil para la Iglesia de Cristo. Miren, ustedes mismos saben que por la misericordia de Dios me permite ir a un montón de países. La Iglesia está así en todas partes, así que no se crean ni se confundan. Este golpe del COVID ha sido mundial. Muchas iglesias están a medio de levantarse, a media asta, otros están tratando de levantarse y otros hasta han claudicado y cerrado sus templos. Así está la iglesia. Entonces no podemos descubrir en qué hemos fallado si no hacemos un autoexamen y que sea objetivo y que sea veraz. Aceptar que nos hemos descuidado, porque eso estaba escrito. La Biblia dice que era tiempo que el juicio comenzara por la casa de Dios. ¿Y qué cree que ha pasado? Exacto, el juicio ha comenzado por la casa de Dios, porque lo primero que se cerró fue la casa de Dios. Y no hubo culto, y no hubo campaña, y no hubo nada, y nos veíamos por una pantallita de televisión o por una simple computadora. Y eso es lo que querían aparecer ahí, los que no se les vio en toda la pandemia, ni por Zoom ni por ninguna parte. Entonces era una prueba grande para la iglesia mantener la espiritualidad en medio de un caos terrible, las iglesias cerradas, sin culto, sin campaña, sin salir, sin ingresos y con todos los problemas que
Y tenemos que evaluar si hemos salido, porque usted puede acordarse en Montserrat cómo estábamos antes del COVID. Y eso era candela. ¿Y ahora cómo estamos? Algunos se están levantando, pero no todos. Y no vamos a caer otra vez en el desaliento, en dar vueltas en las mismas cosas. Tenemos que hacer una evaluación de nuestra condición espiritual. Amén. Amén. Y tenemos que encontrar cuáles fueron los errores, aciertos, desaciertos, victorias y todo lo demás. A su nombre, denle palmas al Señor. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de razones por las que muchas veces no maduramos. Cuando tenemos problemas espirituales, el creyente siempre busca culpables, y eso es común en la iglesia. Busca culpables. En Génesis 3:8, la mujer que me diste, dijo Adán. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente me engañó. ¿Eso los libró del castigo? ¿Eso los ayudó a madurar? ¿Sirvió de algo? No. Entonces, ¿de qué te sirve que tú busques excusas para decir que has estado así por X razón, cuando sí podías buscar a Dios hasta en tu casa, hasta en COVID, hasta en lucha, hasta encerrados? Más bien tenías más tiempo. Más tiempo. ¿Amén o no? Amén. ¿Verdad? Teníamos más tiempo para buscar a Dios, porque estábamos ahí, estaba prohibido salir. Más bien podíamos dedicar mucho más horas a oración, a leer la Biblia y a cosas así. A su nombre. Alábalo porque te digo. Por eso, Proverbios 23:28-13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará. Pero hermano, si usted puede encubrírselo a la iglesia, puede ser hipócrita, puede ser una persona que viva de apariencia de espiritualidad, pero arriba hay un ojo enorme que lo mira. A ese usted no le engaña. Y ese sabe quién es usted realmente. Amén. Amén. Entonces, encubrir nuestro pecado no sirve. Lo que sirve es aceptar que me equivoqué. Mire, si usted no se equivocara, usted no sería humano. Amén. Amén. Así que no nos estoy jugando por equivocarse, yo también me equivoco. Más bien, si no se equivocara, usted no sería humano. Y por eso que somos humanos nos equivocamos. Y aprendemos de los errores. Pero si usted no quiere aprender de sus errores, nunca va a aprender. Amén. Amén. Si usted no acepta sus equivocaciones y busca culpables y busca excusas y cosas así, no va a salir de su miseria, ni va a avanzar espiritualmente, ni va a crecer en la fe. A su nombre, alábalo porque Él vive. Por eso en el mismo verso siguiente dice: mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Exacto. Por eso en 1 Juan 1:9 dice: el que confesare sus pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarlo de todo pecado y limpiarlo de toda maldad. Amén. Amén. Pero hay que hacerlo. Hay que aceptar que soy así, hay que aceptar en qué fallé, tengo que hacer un autoexamen, una autocrítica. Y a veces es muy difícil porque el más ciego es uno. Es fácil ver a todos los demás, pero lo difícil es verse uno mismo. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice: ¿por qué miras la paja del agua de tu hermano y no miras el tronco? Porque no nos vemos a nosotros mismos. Es fácil mirar al de frente, al del costado. Mírese usted. Mire si este año cuántos aciertos, cuántas victorias. ¿Sabe lo que significa la palabra avivamiento? Un nuevo comienzo de buscar a Dios. Y si comenzamos nuevamente a buscar a Dios, mejor que antes, para no caer en las mismas trampas, tenemos que hacer una autocrítica objetiva y veraz. A su nombre. En otras palabras, escudriñar nuestros caminos. Alábalo porque Él vive. Es simple. Esto es algo que le ha venido pasando desde la historia, toda la historia bíblica. Y Jesús da ejemplos en una parábola, capítulo 18 de Lucas, verso 9 al 11 o al 14, del 9 al 14.
necesitan de Dios, como usted y yo. Ambas van a buscar misericordia de Dios. Uno es fariseo y el otro es publicano, así es. Y el fariseo, cuando llega a la puerta del templo y se arrodilla y dice: gracias a Dios, porque no soy como los demás hombres. No soy ladrón, ni adúltero, ni injusto. Doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. ¡Aleluya! Que le den el premio Nobel. Y el publicano ni siquiera levantaba la vista. Solo: sé propicio a mi pecador, decía. En otras palabras, ayúdame a mejorar con sencillez y humildad. Y en verdad, dijo Jesús, este salió justificado antes que el otro. Porque el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. A su nombre. Ya le dije, si no fallamos, no seríamos humanos. Pero tenemos que aceptar, tenemos que fallar, tenemos que hacer un análisis en dónde lo equivoqué, qué es lo que no hice, cuál fue mi falla, qué este año, qué cosa pasó. Ya estamos llegando a fin de año. Y el próximo año tiene que ser candela. Amén. Candela. Amén. Y para eso tenemos que vencer todos los obstáculos que este año hubo. A su nombre. Mire, las epístolas paulinas no solamente exhortan a los demás, sino hacen una autocrítica. ¿Sabe lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:14? Yo no busco lo vuestro. Porque hay iglesias que sí lo hacen. Hay iglesias que prefieren decirle a usted las cosas suavecitas para que usted no se vaya y no decirle la verdad, porque el interés es otro, es económico. Por eso Pablo le dice: yo no busco lo vuestro, yo lo busco a ustedes. Y daría lo mío, y yo mismo me daría como ofrenda por ustedes. Y si amarlos tanto hace que ustedes me amen menos, no me importa. A su nombre. Alábalo porque es grande. Así dice. No solo eso, sino en todas las áreas. En el área financiera, dice: no le he sido carga a ninguno. ¿Sí? Porque dice la Biblia que él trabajaba, acá está, Hechos 18. Yo trabajaba con Priscila y Aquila haciendo tiendas. No porque no tuviera derecho como apóstol, porque la Biblia dice que predica el Evangelio, ¿qué dice? Que coma de él, ¿o no? Ya, pero él, pudiendo valerse de su categoría de apóstol, en vez de eso, trabajaba con sus manos para no ser carga a la iglesia. ¿Para qué? Para darles un buen ejemplo. No que no tuviera derecho, porque él dice, él mismo predica diciendo: el que trabaje en el Evangelio que coma de él. 2 de Corintios 9. O sea que él mismo habla de eso. Pero él trabajaba con sus manos para enseñarles a no ser perezosos, a enseñarles a no ser haraganes y a no estar saqueando el bolsillo de la iglesia. Amén. Amén. Y ahí al mismo tiempo que trabajaba, predicaba, evangelizaba y hacía de todo. A su nombre. Palabra que él dice. Y aún así cumplía con sus obligaciones. Por eso él dijo en Gálatas 1:11: el evangelio que os he anunciado, ni lo aprendí, ni me lo enseñaron, sino por revelación del Espíritu Santo. Y esta iglesia, lo que está pasando ahorita con los viajes internacionales y con muchas cosas, ya ustedes lo sabían de que la iglesia se fundó, porque Dios lo había prometido. Y esta va a ser una iglesia gigante, y si cumplió lo primero, cumplirá todo. Amén. Y vamos a ver, vas a tener que mirar hacia donde acaba el otro lado. Así no, dice la
En el libro de Gálatas 2:11, Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué? Por hipócrita. Pedro había tenido una experiencia gloriosa en la casa de Cornelio. Pedro había visto cómo el Espíritu Santo se había derramado en los gentiles. Antes que vinieran los apóstoles de parte de Jacobo y Santiago, él predicaba con gentiles, comía con gentiles, dormía con gentiles y apoyaba a Pablo en su ministerio. Cuando llegaron estos apóstoles de parte de Jacobo y de parte de Santiago con el tema de la circuncisión, Pedro se empezó a retraer. ¿Qué significa eso? No actuaba como debe ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, él le dice a Pedro, quieres judaizar y tú te comportas como gentil. ¿Por qué dice eso? Porque los gentiles eran así, hipócritas. Sin embargo, el judío debía ser transparente, recto, irreprensible. Y ellos no estaban actuando de esa forma. Inclusive en la hipocresía de Pedro y en su simulación arrastraron a Bernabé también. Por eso le resistió cara a cara y lo exhortó públicamente. Y Pedro tuvo que aceptar su equivocación. Amén, hermanos. Amén. Porque hay que aceptar en que nos hemos equivocado. Todos tenemos derecho a equivocarnos. No es que porque me equivoqué una vez ya soy un desastre. No, todos hemos fallado en alguna cosa. Y Dios conoce que somos débiles y que el espíritu está dispuesto y que la carne es débil, pero estamos luchando para mejorar. La iglesia no somos ángeles volando, somos un montón de gente buscando que ser mejores. A su nombre, alábalo porque Él vive. Y miren la forma de expresarse, a pesar de la categoría de ministerio que tenía, que fue uno de los más grandes de la historia bíblica. Él dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio, sin rendirme, al supremo llamamiento. Y dice, no es que pretenda haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco. Así que los que somos perfectos, y él no se menciona, pero se da a entender, sintamos una misma cosa, tengamos una misma regla. Sed imitadores de mí y de los que como yo se conducen. Apartaos de los enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Los que buscan riquezas en la tierra, los que buscan confortes y cosas de un Dios que le va a tirar un piano del cielo. Ese es el Dios que yo conozco. El camino de los apóstoles era de cueva en cueva con piel de oveja, vituperados, maltratados, dice, como malhechores. Así vivían. Amén. Así que prepárense para que digan de todo de ustedes. Y Jesús subiendo al Calvario le decía a las mujeres, no lloren por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque si al árbol verde le hacen esto, que no le harán al seco. Y usted y yo somos el seco. A su nombre, alábalo porque es mi nombre. Jesús mismo en el libro de Lucas 9:23 especifica, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día, todos los días. Entonces, ese es el evangelio que nos han delegado. Y si ese evangelio es tan difícil como se presenta, los defectos van a aflorar. Porque en cada tribulación, en cada prueba, en cada lucha, va a aflorar algo malo en nosotros y tenemos que vencerlo. Amén, iglesia. Amén. Y la única forma de vencer es haciendo un examen, escudriñando mis propios caminos, haciendo una evaluación de mi propio caminar. Amén, hermanos, como dice la palabra de Dios. Mire para que usted mismo vea que dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 1. Probaos a vosotros. Mire esa afirmación tan fuerte. ¿Por qué dice eso? Porque 1 de Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? El que tiene a Jesús. ¿Amén o no? Amén. El que es nacido de Dios, ¿qué dice? No peca. ¿No qué? ¿No practica qué? El pecado. El pecado. Entonces, ¿por qué usted ve pornografía? ¿Por qué vive en fornicación? ¿Por qué anda en adulterio?
¿Por qué camina chueco? Si Jesús vive en usted, o vive o no vive. Amén. Si hacemos un examen y nos damos cuenta que la forma de vivir no era correcta, aunque congregues 50, 100 años, al infierno te va de cabeza, como pollo a la brasa. O cambias, o abandonas la fornicación, o abandonas el adulterio, o abandonas la pornografía, o abandonas las cosas chuecas, los malos caminos. Y por eso tengo que evaluarlo, porque si simplemente vengo al culto y trato de no pensar en lo malo que he hecho y lo que sigo haciendo, no va a haber cambio. Sí, no va a haber cambio. Necesito darme cuenta en qué fallé para corregir en qué lo hice. Necesito aceptar cuáles fueron mis fallas este año para que el año próximo yo no tenga las mismas fallas. Necesito examinar cuáles fueron mis logros, mis aciertos, porque no solamente fallar, es también cumplir con las expectativas de Dios. Amén. He cumplido las expectativas de Dios. He alcanzado el nivel espiritual que Dios quería de mí. He llegado al estándar que Dios esperaba este año, o más bien me he adormecido, me he vuelto medio religioso, estoy aturdido. Por eso es importante que nos examinemos nosotros mismos para ver si Jesús vive en nosotros. Porque si sigo haciendo lo malo, preocúpese, porque algo no está bien ahí. Amén, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Amén. Y la única forma de entrar en un avivamiento, que es un nuevo comienzo de buscar a Dios, es hoy mismo analizar cómo ha sido este año para mí. Podemos cerrar los ojos ahí donde están y echen una mirada para adentro. Y usted mismo pregúntese: ¿he cumplido las expectativas de Dios? ¿He caminado lentamente? ¿Mi vida espiritual ha mejorado o ha empeorado? ¿Mi condición espiritual ha mejorado o ha decaído? ¿Mi espiritualidad ha mejorado o se ha devaluado? Ahí usted va a saber qué cosa es real y qué no. Y si hay algo que cambiar, comience hoy, iglesia. Hoy comience usted a cambiar. Hoy comience a decir: ya no más. Ya lo hice varias veces. Ya adulteré varias veces, ya forniqué varias veces, ya mentí, robé, miré, hice de todo. Y a eso no se puede dar. O me estanco, o me quedo enano, o no voy a avanzar. Y yo no quiero quedarme enano. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias. Yo sé que nos has hablado a todos, Señor. Todos los que estamos aquí, tú nos has ministrado. Perdónanos, Señor, en tantas cosas que no hemos llegado a la expectativa que tenías de nosotros. Perdona porque hemos descuidado nuestra comunión. Perdona porque en vez de acercarnos nos hemos alejado. Perdónanos porque, conociendo todos nuestros defectos, seguimos cometiendo las mismas fallas. Ya no se puede dar. Ya no puedo vivir así. De otra forma nunca creceré. Y yo no quiero quedarme enano. Ayúdame a ser mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Palmas al Señor.